El tema de hoy se llama la palabra el secreto de la vida. Amén. ¿Quién es la palabra? Veamos la Biblia en Juan, capítulo 1, que dice así. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Repito, la palabra era Dios. ¿Y qué pasó con esa palabra? Dice el versículo 14, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Hay otras versiones que dicen que la palabra se hizo carne y vino a vivir entre nosotros. A mí me llamó la atención ese verbo, lo he leído siempre, pero me llamó la atención ayer, y es el de vivir. Me puse a investigar qué significaba esa palabra, el vivir, y encontré tres significados muy interesantes. El primero dice que vivir es habitar en un lugar. El segundo dice pasar y mantenerse con lo necesario para la familia, para una persona. Repito, vivir es pasar y mantenerse con lo necesario para la familia y para una persona. Y el tercero es compartir con. ¿Qué quiso decir que Él vino a vivir entre nosotros? Él habita entre nosotros. El significado dice habitar en un lugar. ¿Y cuál es ese lugar? Aquí. Él vino a habitar aquí, en mí y en ustedes. Eso es lo que Él vino a hacer. También dice pasar y mantenerse con lo necesario. Es decir, es la palabra lo que yo necesito, lo que todos necesitamos para poder estar bien, para poder verdaderamente vivir. Queremos que en nuestras vidas ocurran muchísimas cosas, entonces tenemos que hacer que esa palabra habite en nosotros, se mantenga en nosotros. Amén. La palabra trae muchos beneficios, son millones los beneficios de la palabra. Hoy vamos a tratar con algunos, los que me llamaron más la atención. Y el primero es la luz. La palabra nos da luz. El Salmo 119, versículo 105, dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En otras versiones dice, es una luz en mi camino. ¿Y para qué es la luz? La luz es para quitar la oscuridad, por supuesto. Eso mismo es lo que hace la palabra en nuestras vidas. Disipa todas tinieblas, disipa toda oscuridad. Pero no solo eso. La palabra también, cuando les voy a dar este ejemplo, se los voy a explicar con este ejemplo. Si yo entro al cuarto y prendo la luz, ¿qué pasa? Todo se ilumina, ¿verdad? Y cuando se ilumina, yo puedo ver todo lo que hay en la habitación. Así mismo es la palabra. A través de la luz que ella nos da, yo puedo ver lo que hay en mi corazón, lo que hay en mi espíritu, lo que hay en mi alma. También nos muestra lo bueno y lo malo, lo que le agrada a Dios y no lo que no le agrada a Dios. Muchos quisiéramos que solamente mostrara la parte buena, pero no es así, ella nos muestra todo. Y dice que alumbra nuestro camino. Un camino está lleno de cosas. Por ejemplo, si vamos aquí a la casa o a cualquier camino, vemos que hay rocas, hay huecos, quizás haya agua. Para eso es la palabra. Ella nos dice cuando hay una piedra de tropiezo, cuando hay un charco, cuando hay algo en el que yo me puedo ahogar, cuando hay un hueco en el que yo me puedo hundir. Eso hace la palabra. Amén. Lo segundo que la palabra nos enseña es la obediencia. ¿Por qué la obediencia? Porque aquí está el corazón de Dios y los pensamientos de Dios.
¿Y cómo yo voy a obedecer algo que no sé? Es decir, ¿cómo sé yo lo que tengo que obedecer si no tengo la palabra? No conozco los pensamientos de Dios, no conozco el corazón de Dios. Amén. Y al darnos obediencia, la obediencia trae un pequeño secretico. Como hoy es la noche de los secretos, tenemos secretos más secretos que Harry Potter. El Salmo 51:12 nos dice: devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. El versículo siguiente. El versículo siguiente. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Es decir, David era un hombre entendido que con su obediencia él iba a hacer que otros se volvieran al Señor. Eso es algo que la palabra trae. Es un regalo, un obsequio, un extra de la palabra. Al nosotros ser obedientes, a nosotros cumplir lo que Dios nos dice, lo que Dios nos demanda, indiscutiblemente otros se van a convertir a su corazón. Por eso es que vemos que los cristianos somos como que el ojo del mundo, algo así. Estamos en un salón de clase y todo lo que hace un cristiano lo comentan los demás. Muchas veces, este ejemplo, esta palabra la he vivido, porque otros han visto cuando he sido obediente a Dios y se han interesado por Dios. Pero también otros han visto cosas que no deben ser, cosas que no le agradan a Dios y lamentablemente se han decepcionado. Imagínense si eso me duele a mí, ¿cuánto más le dolerá a Dios? ¿Cuánto más le dolerá a Dios que seamos desobedientes? Tratemos siempre de mantenernos con esa oración, que un espíritu de obediencia nos sostenga, que un espíritu de obediencia nos mantenga. Porque es así que vamos a ganarnos a nuestra familia, es así que vamos a ganarnos nuestros amigos, es así que vamos a ganar el mundo para Cristo. Y con la obediencia se cumple algo que lo dijimos hace en principio, lo de la luz. Cuando somos obedientes, esa luz, esa palabra comienza a resplandecer, y si está a nuestros pies, todo el que ande con nosotros se va a iluminar. Nuestra misma luz, la luz que nos da la palabra, puede hacer que el camino de otro se ilumine, que las tinieblas de otra persona, de nuestros amigos, de X persona, se disipe, lo sacamos de las tinieblas a la luz, como hijos de Dios que somos. Amén. Otra cosa que nos da es santidad y libertad. La santidad es Jesús. No, en otro lado no podemos encontrar santidad. Y Jesús está aquí y está aquí. ¿Por qué? Porque la palabra nos va a decir cómo actuar, qué paso seguir para lograr la santidad que Dios quiere. Y aparte, ella es la que nos va a dar la fortaleza para actuar como Dios quiere. También dice que nos trae libertad. Y David, el amado David, entendió eso. El Salmo 119, versículo 169, versículo 170, dice: llegue mi súplica delante de ti, líbrame conforme a tu palabra. Líbrame conforme a tu palabra. No conforme a lo que yo quiero, sino conforme a lo que Dios quiere. Y es con esto mismo que Dios nos va a librar. Amén. Lo otro dice, el 169, el anterior: llegue mi clamor ante ti, Señor.
Conforme a tu palabra, dame entendimiento. Siempre escuchamos por ahí, no, que creo que yo soy entendido, que quiero ser entendido, que quiero aprender, que quiero esto, no sé qué. Si no leemos la palabra, no tenemos entendimiento de nada. No sabemos nada. Amén. Y Daniel dice que los entendidos son los que van a resplandecer. Porque es la palabra la que nos hace resplandecer. Es Jesús el que nos hace resplandecer. Amén. Y por último, la palabra nos da la adoración correcta. El Salmo 119 en el versículo 172 de la NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: que mi lengua cante de tu palabra, porque tus mandamientos son correctos. Si los mandamientos y los pensamientos de Dios son correctos, y eso es lo que cantamos, entonces vamos a hacer, la adoración es correcta. Amén. Tenemos que cantar solo la palabra. Eso es lo único correcto que hay. Y Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu porque nos conectamos con Él. Y en verdad porque lo que declaramos, los que cantamos, es la palabra. Y la palabra es Jesús. Es decir, cantamos de Jesús, cantamos lo que Dios piensa. Amén. Y hay algo que me encontré y fue el versículo que más me llamó la atención. Es el mismo Salmo 119, pero el versículo 89. Que dice: para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Lo único que está firme en los cielos es la palabra. ¿Qué es firme? Que es estable, no se mueve, no cambia. Si eso es lo que nosotros hablamos, si eso es lo que nosotros cantamos, entonces también vamos a estar firmes aquí en la tierra. Estamos doblemente firmes en el cielo y en la tierra. Porque es lo que está en nuestro corazón. Es la palabra lo que nos hace firmes, así como ella es firme en el cielo. Amén. Hay algo que nosotros debemos entender y que realmente es difícil de entender. Es que no vamos a ser transformados de un día para otro. Y que nunca vamos a pasar por procesos, ni por desiertos, ni por cosas difíciles. Romanos 12, 2, o no sé si invertí el versículo, no lo investigué. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación. No es que me voy a renovar un día o 2 días a la semana. Esa renovación debe ser continua, debe ser constante, debe ser diaria. De esa forma es que vamos a ser entendidos, renovándonos por medio de la palabra. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros como jóvenes entender que es diario? No es anual ni semestral, sino es diario. Es comiendo de ella. Y ese es el secreto. El secreto está en el secreto. El secreto está en el secreto. Cuando nosotros ligamos el secreto, es decir, la intimidad, con la palabra, ahí está todo. Ahí es que verdaderamente vamos a comenzar a vivir. Cuando entendamos que es el secreto ligado a la palabra, y lo entendemos y lo ponemos en práctica, verdaderamente comenzamos lo que es vivir. Amén. Entonces, de allí es que tenemos que comer. Gracias. La Biblia dice que Dios nos hace entender sabiduría en lo secreto. Es la única forma en que seamos sabios, teniendo intimidad con Dios. Muchas veces he querido encontrar consejos, encontrar cosas en otras personas. Y no hay mejor consejo que el de los secretos. No hay mejor cosa que aquello que aprendemos en secreto.
que el Señor trata directamente con nosotros. Es allí donde yo digo, Dios mío, esto era lo que yo estaba esperando, lo que yo estaba buscando. El Señor me ministró eso en enero. Yo no me lo esperaba, siempre sorprende. Yo llegué antes de comenzar las clases. Llegué a mi casa como a las 12 y me acosté y comenzó a ministrar. Desde que entendí eso, listo, los secretos. El secreto de nuestra vida está en los secretos. No hay otro lugar. ¿Podemos venir a la iglesia? Sí, vamos a aprender, vamos a recibir de Dios, porque ¿quién no ha recibido de Dios? Aquí. Todos hemos recibido de Dios alguna vez. Pero en lo secreto es lo que Dios nos dice, hey, eso no me gusta, eso no me agrada, eso que hiciste allá, sácalo porque no me gusta. Y lo que a Dios le agrada debe quedarse, pero lo que no le agrada debe irse. Esto suena así muy, muy lindo, pero en la práctica cuesta. Dejar ir cuesta. Pero el Señor dice que su sendero, su camino es lo mejor. Ahí está la verdadera vida. Entonces, los animo a recuperar su intimidad, su secreto. Cuando recuperamos el secreto y lo ligamos con esto, comenzamos a vivir. Amén. Gracias.